Muchísimas gracias. No les había recordado a los ponentes que tienen un reloj aquí que tienen que ajustarse bien a los tiempos para que nos dé el mismo tiempo a todos de exponer los proyectos. Proyectos como el que vamos a descubrir a continuación o un poco más a profundidad, que corresponde a Carlos Samarín y a Sofía Rodríguez, que trata acerca de la economía circular y la lucha contra la desertificación. Hola, buenas tardes. Bueno, el proyecto que vamos a exponer ahora, un proyecto que dirijo conjuntamente con mi compañera Sofía Rodríguez, es un poco diferente a lo que hemos estado oyendo toda la mañana aquí esta tarde. De hecho, cuando se lo planteamos a Asunción Delgado, y la idea que tenía yo era que le iba a sorprender mucho, pero la verdad es que me alegró bastante el que apoyase un poco nuestra propuesta de trabajo, porque tiene un enfoque un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Trata, por un lado, de economía circular, indudablemente, enfocada a reducir gases de efecto invernadero y emisiones de carbono, y por otro lado, con mejorar los aspectos de lucha contra la desertificación. Nos pareció interesante hacerlo en una isla como Fuerteventura. Las principales motivaciones que tuvieron este proyecto, por un lado, fue, nosotros llevamos muchísimos años, el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares, sobre todo en esta isla, trabajando en proyectos como estos que ven aquí. Si se ve, esto es el Pico La Zarza y esto es el Palmeral de Ajuí. Esto es un proyecto de restauración realizado en 2011-2015 y esta es en la actualidad como se encuentra. Muchos de estos proyectos se terminan derivando en problemas de conservación, porque hay una política, que es la política de las cabras de costa en Fuerteventura, como ustedes conocen, de la herbivoría, que nos limita y nos condiciona muchísimo estos trabajos. Indudablemente nosotros queremos seguir trabajando y apostando por este tipo de proyectos, pero es verdad que planteamos una propuesta un poco diferente, es decir, vamos a remitirnos a los ganaderos y a los agricultores que sí que trabajan en un marco de regulación, en principio, que entendemos que debe ser la apuesta, y vamos a intentar que ellos se sientan partícipes de los nuevos modelos insulares de generación y conservación de biodiversidad. Eso fue uno de los motivos. Otro de los motivos es que lo hemos hablado muchas veces, sobre todo con ASUM hace años cuando trabajaba en biodiversidad, que es por qué si tenemos recursos nativos no los ponemos en explotación, le damos un valor y no esperamos a que llegue la gente de fuera, los investigadores internacionales se nos lleven, los patenten y después los exploten. Pues también fue una de las líneas que apostamos en este proyecto. Indudablemente, como les comentaba, la apuesta por una economía circular, es decir, reducir el consumo, sobre todo de forrajes, de pastos desde el exterior para la cabaña ganadera de la isla de Fuerteventura. E indudablemente, en los últimos años hay una gran apuesta al servicio por entender la lucha contra la restauración de los hábitats desde un enfoque un poco más, mirando más en profundidad, mirando al suelo y apoyando y trabajando en la salud del suelo. En base a esto, los principales bloques de trabajo que enfocamos el proyecto, por un lado, vamos a trabajar en la producción de material vegetal. Por un lado, hablamos previo al inicio del proyecto, como siempre, se solicitan las autorizaciones necesarias y nos pusimos en contacto con el Cabildo de Fuerteventura, con las áreas de medio ambiente y de agricultura, porque tiene un enfoque tanto agrícola como ambiental. Entonces, el primer planteamiento fue: vamos a producir material para tener material vegetal, tanto de producción seminal como de producción de reproducción vegetativa, e incluso el Cabildo de Fuerteventura nos cedió parte de la planta que tenían en la Estación Biológica de La Oliva para desarrollar este proyecto. El enfoque era un poco diferente, abordamos por trabajar con vallados, protegiendo el territorio, y con una serie de propuestas de trabajo de restauración de hábitat utilizando inóculos, igual que estamos haciendo en Lanzarote. Inóculos son microorganismos del suelo, coberturas de distintos tipos de coberturas vegetales y aportes de enmiendas orgánicas, fundamentalmente, y apostando por las especies multiespecíficas, que es el listado de especies que tenemos ahí. Otra de las grandes, esto es en cuanto a la restauración de hábitat, es nuestra apuesta. Otra cuestión que planteamos es: si tenemos recursos endémicos de flora nativa, ¿por qué no intentamos darle una salida de manera que sirva también como recurso económico? Entonces, lo que planteamos es: vamos a producir flora que tenga potencialidad de aprovechamiento forrajero. Hablamos con muchos ganaderos, hicimos una selección y se produjo también en el vivero, que lo tenemos en la actualidad.
y se está plantando en distintos tipos de suelo. Por un lado, hay dos grandes tipos de suelo en Fuerteventura, como ustedes saben. Están las gavias y están las tierras de cultivo abandonadas. Tienen fundamentalmente comportamientos edáficos diferentes y por eso se dividió en esas dos grandes tipologías de suelo, con el mismo número de especies y el mismo manejo. Además, apostó por 3 tipos de agua. Aguas de pozo, que tienen una salinidad en torno al 5x5 decisiemen por metro, aguas desalinizadas en torno al 0,5 decisiemen por metro y aguas depuradas, que están en torno al 1,9, 1,8 decisiemen. Y los probamos en estos tipos de suelos con esos tipos de agua. Además, también queríamos trabajar con aspectos que se consideran residuos en la actualidad en Fuerteventura y que generan muchos problemas en su gestión, como son el excesivo uso o presencia de estiércol de cabra fundamentalmente, y los sueros lácteos. ¿Qué dijimos? Vamos a intentar ver si somos capaces de esto que se convierte en un problema de gestión, somos capaces de convertirlo en un recurso que nos apoye las políticas y los programas de restauración de hábitat. También trabajamos en esa línea. Otra de los aspectos es, vale, tenemos la producción de forraje, vamos a ver cómo eso influye en la cabaña ganadera de la isla. Tuvimos que ponernos en contacto con ganaderos de la isla. Estas cosas casi siempre tendemos a hacerlas con gente joven. La gente mayor, tanto los ganaderos como los jóvenes, son más reacios. Hay mucha gente que no quiere que las cosas cambien, entre otras cosas por intereses económicos. Y conseguimos un ganadero que tenía mucho interés en el proyecto, que nos apoyó y que nos cedió una cabaña ganadera a control, una cabaña ganadera sobre la que estamos trabajando. Y aquí se aprecia perfectamente la producción de forraje nativo, que lo tenemos aquí. Y todo esto está sometido a un seguimiento científico y un desarrollo de análisis de evaluación ambiental. Es decir, claro, esta es la propuesta, pero vamos a ver si esto realmente genera un incremento de la biodiversidad. Y efectivamente, los primeros análisis, es verdad que estos son datos preliminares, abordan el que estamos obteniendo un incremento en la densidad, en el número, no en la riqueza, sino en la abundancia de especies en los cultivares estos nativos. Y por supuesto todo el proyecto debe llevar un tema de divulgación y de comunicación, que es donde quizás en los años que llevo trabajando en la administración es donde hay que hacer una mayor énfasis. Estos son los grandes bloques. En la implicación del proyecto a nivel social hemos trabajado con muchos colectivos, pero fundamentalmente nos pusimos en contacto con la Asociación de Criadores de Cabra Fuerteventura. También hemos estado en contacto con los ciclos formativos de ganadería y de jardinería para dar charlas, también con la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal para el suministro de material que nos apoya en la producción con los estiércoles. Estamos trabajando en la obtención de compost a través del vermicompostaje y esto lo utilizamos para la alimentación de las lombrices. También tenemos colaboración con los ganaderos, de manera que hemos conseguido convencer a algunos ganaderos para que ellos cultiven también las especies nativas para posteriormente alimentar su ganado, y la participación de colectivos sociales, vecinales y particulares, de cara a crear esos nichos, esos focos de biodiversidad, de flora nativa frente a la importación de flora exótica que se nos puede convertir en especies exóticas invasoras. Este proyecto termina a finales de este año, pero como resultados preliminares hay algunas cuestiones que sí que podemos ir avanzando. Por ejemplo, que hay determinadas especies que hemos testado que funcionan muy bien con multiplicación vegetativa. ¿Qué implica esto? Que probablemente podemos obtener muchísimo material multiplicándolo vegetativamente, sin necesidad de ir a sacar material a las poblaciones naturales. Hemos trabajado muchísimo en conocimiento sobre las mezclas de los sustratos que mejores rendimientos obtenemos. En este tipo de islas siempre hay carencias en esas cuestiones y hemos avanzado mucho. Lo que les comentaba antes, sí que se nota muchísimo en las plantas, tanto en las de planta nativa como en las alfalfas, que estamos testando también como control para comparar el número o la incidencia, la abundancia de entomofauna. Y es verdad que, por ejemplo, en la fauna nativa hay muchísima entomofauna, en las alfalfas hay altas cantidades, pero suelen ser menos bichos, menos insectos. Estamos obteniendo unos altos rendimientos con la... Perdón, se me queda una, que es que estoy mirando el tiempo y estoy nervioso, que me va a caer encima. La selección de especies de flora nativa con alta capacidad de manejo, es decir, hay muchas especies de flora nativa, como comentaba Sofi, que han evolucionado en ecosistemas sin presencia de herbivoría, no tienen mecanismos de protección frente a la herbivoría.
¿Qué estamos haciendo? Vamos a testarlas si ya sabemos que son muy apetecidas por el ganado, si además son capaces de yo, haciendo un manejo, poderlas cultivar durante un año. Pues estamos obteniendo unos muy buenos resultados con plantas cultivadas que no pensábamos que pudiesen ser cultivadas durante un año y obteniendo unos resultados, por ejemplo, con alfalfa estamos llegando en la hectárea sobre unos 40.000 kilos por hectárea, en la planta nativa estamos sobre los 26, que no es nada malo. ¿Vale? Son unos buenos rendimientos y además con aguas salinas y con aguas regeneradas. Con aguas salinas algunas especies se adaptan muy bien. Por ejemplo, en el Equium de Caisnei, su especie purpurense, funciona muy bien con aguas salinas. Y por supuesto, la obtención de compost de estiércol de calidad, estamos haciendo el análisis de los compost que se han hecho con agua y con suero lácteo. Es decir, el suero lácteo, en vez de tirarlo al barranco, lo empleamos para mejorar el estiércol, de manera que conseguimos un compost. ¿Qué proponemos como propuestas de gestión? Seguir trabajando en los recursos vegetales nativos, ya que incrementan biodiversidad, seguir apostando por las aguas regeneradas y el empleo de suelos lácteos para evitar que sean considerados como residuos, y la apuesta por forrajes nativos en fresco con procesos deshidratados cortos. Voy rápido. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que hemos tenido en el proyecto? Se los digo por si apuestan por proyectos de estos. Es demasiado ambicioso, muchos campos y tenemos muchas carencias. Nosotros tenemos una formación muy específica, llevamos muchos años, somos mayores, necesitamos de la gente joven que está aquí y tenemos que complementar. Es muy difícil en islas periféricas conseguir técnicos con esa especialización o con esos equipos de apoyo que nos den ese soporte, con lo cual muchas veces cuando haces contratos no tienes técnicos senior, sino tienes técnicos nobles, con lo cual hay que darles un apoyo. Y los plazos de ejecución normalmente son excesivamente largos para obtener resultados. Lo que estamos teniendo son tendencias, pero son muy buenas tendencias. Los principales aspectos positivos del proyecto son intentar conseguir un cambio de mentalidad en el sector primario, que se sientan partícipes de una participación activa en la conservación de la biodiversidad, apuesta por la calidad del suelo, la salud del suelo es el gran reto del futuro, reducir los pastos y forrajes del exterior, potenciar el uso de aguas regeneradas, y por supuesto estas técnicas son replicables en otros territorios, no solo en Cabo Verde, sino incluso en estas islas donde hemos tenido ya reuniones con Cabildo Lanzarote y con el Parque Rural de Teno aquí en Tenerife, que están muy interesados en proyectos de este tipo. Propuestas de mejora para proyectos que apuesten por este tipo. Por un lado, apostar por equipos de asesoramiento científico que apuesten por una transferencia de conocimiento, si no investigación pura y dura, sino lo que ellos saben que nos lo aporten y sobre todo orientar todos esos proyectos de investigación a la toma de decisiones dirigida a la gestión para dar apoyo a los compañeros de los cabildos. Y desde luego este tipo de proyectos implican una coordinación robusta e intensa de los técnicos que estamos en la administración, que estamos todos hasta aquí de trabajo y que nos vemos desbordados, somos mayores, como les decía, y la administración no abre plazas para técnicos jóvenes, que espero que se supere pronto. Y nada, muchas gracias. Este proyecto ha sido encomendado a la empresa pública GESPLAN, que es con la que estamos trabajando.